Estamos en vivo en Noticiero 10 y vamos a entablar una comunicación desde Buenos Aires porque estamos con el diputado nacional Carlos Gell, en el cual vamos a estar dialogando de algunos temas importantísimos, temas jubilados, uno de ellos, por ejemplo. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlo y estar con ustedes. Igualmente. Bueno, cuénteme un poco, grafíqueme el panorama, cómo se encuentra actualmente la Cámara de Diputados en relación a esta denuncia que usted dijo de maniobra del oficialismo para frenar el debate sobre el jubilado. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué sucedió? Bueno, no es la primera vez, es decir, cuando se convoca una sesión especial, se supone que hay que garantizar en primer lugar el quórum y esto... Yo he estado de los dos lados del mostrador, así que no voy a decir que no es legal, que no es válido. El garantizar el quórum es una tarea que siempre tiene a su cargo quien pide la sesión especial. Pero claramente, porque además no descubro nada, lo dicen ustedes los periodistas en todos los medios, el gobierno presionó abiertamente sobre gobernadores, sobre distintos gobernadores, para que los diputados y diputadas de esas provincias no concurran. Y en este caso tuvo éxito. La sesión anterior no lo logró, nosotros conseguimos sentar 129. En esta sesión llegamos a tener 125. Hay detalles que no han trascendido, pero que también marcan. Mire, nosotros le pedimos al presidente de la Cámara postergar una hora el inicio de la sesión, porque había, por ejemplo, 3 diputados de Santiago del Estero que habían tenido problemas con los vuelos, que estaban llegando, habían aterrizado sus aviones y estaban viniendo desde el aeroparque a la Cámara de Diputados en auto y le estábamos pidiendo que demorara. Y el presidente de la Cámara a las 12:31 dio por caída la sesión. Evidentemente haciendo su rol de hacer todo lo posible para que la sesión no se concrete. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que esa sesión tenía como objetivo tratar el tema de los jubilados en sus distintos aspectos, moratoria, abono, resarcimiento por la caída de febrero del año pasado, y no sé, algunas cosas más. También tenía en el orden del día un tema de la emergencia en la provincia de Buenos Aires, un tema grave, acuciante. También tenía en el orden del día el tema de la Auditoría General de la Nación, que está vacante y que hace al control de la gestión de los órganos públicos. Es decir, que son todas cosas de gran trascendencia. Pero si partimos de la base de que tenemos un gobierno que el presidente el día que juró y se puso de espalda al Congreso y cada vez que habla de nosotros dice que somos unas ratas y que no sé cuántas cosas más, está claro que el gobierno no quiere que el Parlamento funcione y por lo menos no quiere que funcione hasta octubre, porque nos están diciendo todos los días que esperan ganar las elecciones de octubre para mejorar la composición, mejorar para ellos la composición parlamentaria y en ese caso mandarle al Parlamento las reformas estructurales de fondo que han anunciado en Estados Unidos, en las reuniones cuando fueron a negociar con el Fondo Monetario, que han anunciado acá en el Parlamento, lo dijo el propio jefe de gabinete cuando concurrió a la Cámara de Diputados, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma en el régimen de coparticipación federal. Todo eso el gobierno espera modificarlo si logra cambiar la composición del Parlamento para poder garantizar un tratamiento que le resulte favorable. Ahora, entonces yo lo que digo es que tenemos que apelar a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga en cuenta qué es lo que va a estar jugando cuando decida qué boleta pone en la urna. Diputado, le consulto como ciudadano y también para que la gente del otro lado quizás que no entiende cómo se maneja un parlamento o el Congreso, y yo me pregunto, dice, a ver, si se van a tratar temas tan importantes como por ejemplo
Me acuerdo cuando hablábamos de ficha limpia, que decían el mismo gobierno nacional, el oficialismo no quería que se trate, por eso me acuerdo en su momento mandó, o se decía que mandaban a sus diputados a que justo estuvieron enfermos, habían comido algo que le había quedado mal, no dieron quórum. Ahora tema jubilados, que es un tema tan sensible, que quiero creer que al gobierno le interesa que los jubilados estén mejor y a nuestros diputados en general. ¿Por qué no se trata? ¿Cuál es el objetivo del gobierno de no tratar, o según lo que usted dice, Heller? ¿Por qué? Y mire quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Y ahí va a ver quiénes querían que se trate y quiénes no querían que se trate. Así de fáciles. Ok. Después siempre hay un aleatorio de alguien que se enfermó, porque en una cantidad de diputados, 256 parlamentarios, siempre va a haber 3 o 4 que ese día les pasó algo comprensible, nunca hasta el 100%. Claro. Pero hay bloques enteros que no vinieron, hay representantes de provincias que no concurrieron. Entonces es fácil la lectura de quién vino y quién quería que se trate lo de los jubilados y quién no quería que se trate. No es tan difícil de darse cuenta. Nosotros estábamos ahí casi todos, siempre nos faltan 3 o 4 en un bloque de 98. Es comprensible que siempre falten 3 o 4, pero algunos no vino ninguno. Y eso son decisiones políticas, no cuestiones de dificultades personales. Así que la lectura no es tan complicada a la pregunta esa que usted se hace. Bien. Tema Libra, quiero consultarle. ¿En qué quedó? ¿Cómo va el tratamiento? ¿Se están formando las comisiones? ¿Se va a hablar? ¿Se va a debatir? ¿Qué está pasando con ese tema? Es que... bien. Mire... déjeme decirle primero un par de cosas. La primera de ellas es que el tema no se pudo tratar porque el presidente de la Cámara no lo incluyó en el orden del día por considerar que no era un tema que se tenía que tratar en el plenario. Déjeme decirle además que lo que nosotros estamos planteando son 2 cosas. Que la comisión tiene que tener un número impar, porque una comisión de número par tiene el riesgo del empate y eso, entonces tiene un número impar, pero que la presidencia de la comisión, de una comisión investigadora, tiene que estar en manos de la oposición, de alguien de la oposición. No tiene por qué ser alguien de nosotros tenemos nuestra propuesta, pero alguien de los bloques que pedimos que se forme la comisión investigadora. Porque si lo integra, si lo preside alguien que votó en contra de que se forme la comisión investigadora, parece poco probable que esa gestión pueda ser exitosa. ¿Se da cuenta? Entonces, es casi de cajón, es elemental. Una comisión investigadora tiene que estar siempre presidida por alguien de la oposición, alguien que tiene vocación de investigar, no alguien que quiere que no se investigue. ¿Cómo puede presidir la comisión investigadora alguien que votó en contra de que se forme la comisión investigadora? Claro. No hay que ser muy ducho, ni demasiado pivo, ni pícaro para entender eso. Es como si usted dijera que el auditor general de la Nación va a ser alguien del oficialismo. La Constitución establece que tiene que estar en cabeza opositora. Sí, se entiende. Por lógica, porque es el control que hay que hacer de la gestión de gobierno, y los gobiernos tienen que asumir que la democracia exige que el control exista. Y que uno de los controles que tiene el Poder Ejecutivo es el funcionamiento del Parlamento. Y ese es el rol que le asigna la Constitución al Parlamento. Y entonces el Parlamento tiene que funcionar a pleno y no hay que operar para que no funcione. De eso se trata, eso es fortalecer la democracia, no lo contrario. Sí, sin lugar a dudas. Si tendría que aplicar la lógica, diputado, para muchas cosas, imagínese, hay tantas cosas ilógicas que suceden dentro de la política, pero recién nombró algo muy importante, que son las elecciones de octubre, que llamó a la gente a decir, bueno, fíjese usted cuando vaya a votar en octubre. ¿Cómo analiza que se van a dar las elecciones de cara a octubre, teniendo en cuenta el avance que está teniendo también el oficialismo en diferentes lugares del país? Acá en Salta, por ejemplo, en Capital, arrasó también, ¿no? Y en Ciudad de Buenos Aires ha sucedido lo mismo hace poco. ¿Cómo analiza? ¿Cómo lo ve el panorama? En Buenos Aires yo no sé, no me animo a opinar sobre Salta,
Pero de Buenos Aires, mire, que La Libertad Avanza le saque votos al PRO, no cambia nada en lo que yo estoy diciendo, porque han votado todos juntos todo el tiempo. Así que desde ese punto de vista no cambia nada. Además le quiero decir que en Buenos Aires votó el 53% de la gente, que es un número bajísimo. Además le quiero decir que si lo comparo con la elección de hace 2 años, nuestro espacio ganó en 6 comunas donde no había ganado hace 2 años. Así que ojo con cómo se leen los resultados electorales, porque a veces algunos nos llevan a lecturas lineales muy sencillas, que por ahí requieren análisis más profundo. En cuanto a octubre, bueno, mire, yo creo que tenemos una ventaja. El presidente de la Nación es alguien muy sincero y nos dice con toda claridad lo que quiere. Él quiere que el Estado desaparezca. Nos ha dicho, soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro. Él quiere que nadie pague más impuestos, porque los impuestos son un robo que se hace a la ciudadanía. Esto a muchos le cae bien, pero yo le quiero decir que a todos piensen en la partida doble, porque los impuestos sirven para atender los gastos, y cuando se recortan impuestos hay que seguir recortando los gastos y hay que seguir ajustando derechos y hay que seguir, entonces todo eso no tiene fin. Mire, cuando el presidente nos dice, por ejemplo, hay que hacer el presupuesto al revés. El presupuesto es cuánto tenemos de ingresos y entonces vemos cómo lo gastamos. Nosotros decimos lo contrario. El presupuesto es la sumatoria de las necesidades que tiene la población. Y establecido ese presupuesto de necesidades, hay que discutir dónde se generan los recursos para cubrirlas. Lo contrario nos lleva a un camino cada vez con menos derechos, cada vez con gente peor cuidada, cada vez con obras públicas menos hechas, cada vez con hospitales que van a funcionar peor, cada vez con sistema educativo que se va a seguir destruyendo. Y eso no puede ser el destino que queremos para la Argentina. Un país que está importando alimentos, el granero del mundo importando alimentos. Entonces, no es por ahí, vamos mal. Eso es lo que hay que pensar cuando hablemos de las elecciones de octubre. 2 modelos de país. Un país que quiere dejar todo en manos del mercado, un proyecto que quiere dejar todo en manos del mercado, abrirse sin ningún tipo de restricciones, de regulaciones, que quiere eliminar todo, que dice que la justicia social es un robo. Ojo, es decir, la justicia social, con estas palabras, es un robo porque le saca a unos para darle a otros. Nosotros decimos que donde hay una necesidad hay un derecho, y que la justicia social tiende a reparar esos derechos, y que el rol del Estado es proteger a los más débiles, a los más necesitados, a los que no se la pueden arreglar por sí solas. Si se desregula la legislación laboral, no es que van a bajar los precios de las cosas. Los trabajadores van a ganar menos, van a tener menos derecho a una indemnización justa, van a perder derecho a vacaciones pagas, van a perder todas las cosas que costaron muchos años, muchas luchas y muchas vidas de conquistar. Están en juego cosas muy trascendentes para nuestra Argentina, para nuestra ciudadanía, y creo que sobre todo eso es lo que tenemos todos y todas que reflexionar con vistas a octubre. Le hago la última pregunta, diputado, y recién hablaba del tema de impuestos y el tema económico. Hoy dieron desde el Gobierno Nacional este anuncio de tus dólares, tu decisión, ¿no? Los dólares que tenés bajo el colchón, que la Argentina haga lo que quiera, que el Estado no se meta, y que van a presentar un proyecto para que se debata en la Cámara de Diputados este tema y otros temas más. ¿Qué opina sobre esto? ¿Cuál es su opinión? ¿Le parece lógico o ilógico? Ya hablamos de lógica. A ver, ojalá presenten un proyecto y lo podamos debatir. A ver, yo estoy completamente en contra de esto que se está haciendo, sin duda, por el lado que lo mire. Acabamos de salir de un blanqueo, terminó un blanqueo. Sí. ¿Quiénes serían los que ahora sacarían los dólares que no los sacaron con el blanqueo? Porque no es que hizo un blanqueo hace un año, terminó la semana pasada la 3ª fase del blanqueo. ¿Quiénes serían los que entonces ahora sacarían los dólares del colchón? Los que estaban inhabilitados en el blanqueo.
¿Quiénes estaban inhabilitados en el blanqueo? Por empezar, los funcionarios públicos, los que han estado en la gestión pública en los últimos 10 años, sus parientes hasta segunda generación. Después, un montón de que tienen que ver con delitos de distinto tipo. El presidente ayer nos dijo que a los delitos hay que combatirlos con la justicia y no con medidas económicas. Esto va a contramano de lo que se hace en el mundo entero. Toda la normativa que hay en el mundo, el GAF y todo lo demás, tiende a entender que la mejor manera de combatir los delitos complejos como el narcotráfico, el tráfico de personas y todas las otras cuestiones de alta complejidad, tienen que ver con poner trabas para que el dinero ilegal se convierta en legal. Yo le decía a un colega suyo ayer, creo, hablando de esto, vean de vuelta El Padrino. ¿Cuál era el objetivo de Corleone? Cómo blanqueaba la plata, que no quería, ya no necesitaba más plata, ya había ganado toda la que podía ganar. Cómo convertía en legal ese dinero ilegal. Y entonces aparece el Banco Ambrosiano, el Vaticano y todo aquello que nos muestra El Padrino, que habría que ponerla ahora y verla en los colegios, yo diría como materia, casi obligatoria. Porque uno entendería un montón de cosas, entendería mirando esa película. Entonces, ¿cómo vamos a decir que lo que se haga con la plata no tiene nada que ver con el origen? ¿Cómo vamos a decir que los evasores son héroes y que los que pagamos los impuestos somos unos timoratos? Yo le diría al presidente que él restableció el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que son los únicos que están obligados a pagarla porque se la descuentan del sueldo. Por ejemplo, entonces, en vez de ponerle impuesto a los trabajadores, tendríamos que ver cómo hacemos para evitar la fuga, porque eso que llaman ahorristas, es cierto que una parte deben ser ahorristas, gente que no podía comprar legalmente dólar y no confiaba en tenerlo en peso y compró en el mercado paralelo, pero una gran parte son evasores y muchos son evasores de delitos graves, porque la plata del contrabando no se blanquea fácilmente, hace falta algunos mecanismos, porque si no, ¿cómo se convierte en dinero lícito? La plata del tráfico de droga, ¿cómo se hace para que la convirtamos en dinero lícito? De cualquier manera, esto tampoco es tan así, porque los montos que están hablando no hacen a esas grandes masas de dinero. Con esto no van a conseguir que 200.000 millones de dólares o 400.000 millones de dólares aparezcan. Yo creo que el objetivo es bien modesto, que están buscando 10.000 millones de dólares. Mire lo que le digo, que es lo que necesitan por las obligaciones que tienen ahora en julio, de los bonos que le vencen y de los intereses que tienen que pagar a organismos internacionales, el fondo y otros organismos internacionales, que suman algo como 8.000 y pico de millones de dólares. Yo creo que están buscando esa plata, un poquito más que eso, y se van a dar por satisfechos si consiguen eso. No van a venir 200.000 millones, nada, todo eso es puro discurso. Anótelo ahora y páseme la factura si es distinto luego que esto suceda. Estamos anotando todo, Carlos. Esto seguro va a dar después mucha tela por cortar. Me quedó ahí dando vuelta la analogía del Padrino. No sé si es el Padrino la analogía con el gobierno o con qué, o con la sociedad o con qué. Para cerrar nada más, para darle... La analogía de... La analogía del que generó plata ilegal y lo que necesita para convertirla en legal. Ok. Bien. Carito, el Padrino lo que hacía era todo tipo de maniobras, incluidas las políticas, para lograr marcos favorables para convertir en dinero legal a su dinero ilegal. Está claro, ha quedado claro. Carlos, agradecerle, sé que tiene también otros compromisos y agradecerle por esta charla que ha tenido con nosotros. Le mando un abrazo grande. No, es un gusto y a la orden cada vez que ustedes lo crean oportuno. Muchas gracias. Bueno, linda charla hemos tenido con el diputado nacional.